Buenos días, mi nombre es Carlos David Hurtado y el título de mi trabajo de grado es El enfoque desde la alta gerencia, cómo Avianca y Ecopetrol enfrentaron crisis financieras y salieron adelante. Bueno, básicamente vamos a empezar a hablar de las crisis financieras, que son momentos decisivos que ponen a prueba la capacidad de liderazgo, agilidad y resiliencia de las organizaciones. Básicamente estas crisis permiten entender los factores que llevaron al deterioro financiero de cada compañía y las decisiones estratégicas que se tomaron para recuperarse. Estos escenarios son importantes ya que la información contable y financiera es esencial para diagnosticar problemas, diseñar soluciones y recuperar la confianza de los stakeholders. Básicamente vamos a hablar de las dos empresas, de Avianca y Ecopetrol, que son empresas bastante representativas en Colombia. Las crisis financieras de Avianca más o menos fue a mediados del 2020 y 2021 y en Ecopetrol fue entre 2014 y 2016. Por último, vamos a hablar del rol de la contaduría pública y de la alta gerencia y de cómo estudiar estos casos demuestra cómo la contabilidad se convierte en una herramienta clave para evaluar riesgos, medir pérdidas y asegurar la continuidad financiera de las organizaciones. En nuestros objetivos tenemos el objetivo general que es analizar cómo la alta gerencia puede afrontar crisis financieras en grandes empresas mediante la implementación de estrategias contables y financieras. Por otro lado, tenemos objetivos específicos. El objetivo específico número uno es identificar las causas principales de las crisis financieras. El dos es comprender qué estrategias implementadas por la alta gerencia. Y tres, proponer lineamientos estratégicos basados en un análisis comparativo de índices financieros. Bueno, básicamente en nuestro capítulo uno vamos a hablar de la identificación de las principales causas de las crisis. En Avianca se funda en el año 1919. Es la segunda aerolínea más antigua del mundo en operación continua y fue pionera en transporte aéreo de pasajeros y de carga en Latinoamérica. En 1940 se fusiona con Saco y adopta el nombre de Avianca. Bueno, básicamente Avianca a mediados del 2010 empieza con una expansión acelerada bajo el grupo Energy Group. Implementa un modelo de crecimiento internacional. ¿Cómo inicia este crecimiento? Con la renovación de su flota, con los Airbus A320 y los Boeing 787, con ingresos de Star Alliance, de alianzas y su fusión con TACA Airlines, lo cual ingresa con unos nuevas rutas a Norteamérica, Centroamérica, a Europa y Asia. Su resultado fue un posicionamiento global, pero con un alto nivel de endeudamiento y de costos fijos elevados. Avianca tenía un modelo de negocio tradicional con un enfoque de servicios premium, pero esto acarreaba unos costos fijos elevados, con una difícil sostenibilidad cuando la demanda era baja. Debido a la expansión acelerada, Avianca, digamos lo que adquirió una deuda bastante grande y empezó con el incumplimiento en contratos de arrendamiento y de financiamiento de estas aeronaves. Empezó con un deterioro de sus relaciones con los acreedores y los prestamistas y por último tuvo unos altos costos operativos en aeropuertos con baja capacidad técnica. También tuvo una competencia con el ingreso de Wigo y Viva Air con tarifas mucho más bajas, por lo que pues habían cambiado de mercado. Hubo también un cambio de preferencias en el consumidor por una mayor demanda de vuelos, por una globalización mundial y una paralización total a nivel de vuelos y una caída histórica de ingresos en el año 2020 al 2021 y 2022. También tuvo unos factores macroeconómicos como la crisis del petróleo en 2014, por lo tanto hubo un menor consumo y menor turismo. Por último, tuvo una deuda en dólares que fue afectada por la depreciación del peso colombiano. Vamos a ver el estado de resultados, el cual va desde el año 2019 al año 2023. En el año 2019 podemos ver que ya Avianca venía con una falla en su operación financiera. Tenía unos gastos operacionales demasiado elevados, tenía el combustible de sus aeronaves era muy caro, el gasto de ventas era muy elevado, sus salarios, sus honorarios eran gastos operacionales que eran demasiado elevados. En el año 2021 y el 2022, digamos lo que se intensifica la pandemia, se reducen sus ingresos, sus costos operacionales no se reducen, incrementan los rentals, incrementan los salarios, incrementa el combustible y digamos lo que la operación
como tal era más rentable que en años anteriores. Sin embargo, los gastos de interés por las deudas adquiridas en el pasado absorbían todos estos ingresos y finalmente en el año 2022 Avianca presentó una pérdida de 322 millones de dólares. Para el año 2023, digamos lo que las cosas cambian, se acogen a la ley de quiebras de Estados Unidos, permiten que los plazos de sus deudas sean mucho más flexibles, con unas tasas mucho mejores. En el año 2023 incrementa también los ingresos, reducen sus costos operacionales, se reduce el precio del combustible, se reducen los rentals, se reducen los honorarios. Y Avianca en el año 2023 tiene una ganancia de 131 millones de dólares. Por otro lado, tenemos a Ecopetrol, que se funda en el año 1951 bajo el nombre de Empresa Colombiana de Petróleos. Se caracteriza por la refinación y exportación del procesamiento de crudo y básicamente tuvo una expansión y modernización a mediados del 2005 que se convierte en una empresa de economía mixta y el Estado conserva el 88% de control. Empieza con una diversificación energética con la inversión de gas natural, energías renovables y exploración en aguas profundas. Esto es para una preparación para una transición energética. ¿Cómo empieza su crisis financiera? Básicamente se produjo a raíz de la caída del precio del petróleo del barril Brent de más de $100 a menos de $30 por factores globales de la sobreoferta del petróleo por el auge del shale oil en Estados Unidos. Esto que produjo una disminución drástica de ingresos y utilidades, una reducción de flujo de caja y suspensión de proyectos estratégicos y unos elevados costos operativos con un alto nivel de endeudamiento. En el estado de resultados de Ecopetrol podemos evidenciar que los ingresos del 2014 al 2016 se redujeron drásticamente, sus gastos de administración también son considerables del año 2014 al 2015, sus gastos de administración y de operación se aumentan y lo más importante es que en el año 2015 hay un impairment de activos a largo plazo. El impairment básicamente es el reconocimiento que un activo vale menos de lo que dice la contabilidad. En este caso se reconoció un deterioro de los activos, ya que el valor de sus inversiones no va a ser recuperable en el largo plazo. Por lo tanto, la compañía ajustó el valor de sus activos y se vio reflejado con estos resultados de 8,253 billones de pesos. Este impairment básicamente fue para recalcular el valor recuperable de sus activos, como los campos de producción, sus activos de exploración y su infraestructura asociada. En el año 2015, Ecopetrol tiene una pérdida considerable y que en el año 2016, digamos lo que sus ingresos financieros aumentaron, sus gastos administrativos, digamos lo que tuvieron un aumento que no fue tan considerable y su impairment se ajustó y tuvo una utilidad en el año 2016. Ahora vamos a hablar de las estrategias implementadas por la alta gerencia. Básicamente en Avianca se centraron en garantizar la continuidad operativa, recuperar la estabilidad financiera y transformar su modelo de negocio hacia una mayor eficiencia y competitividad. ¿Cómo lo implementaron? Primero, bajo una reestructuración bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras. Dos, una reducción de costos operativos y optimización de recursos. Y tres, un modelo de negocio hacia una aerolínea más moderna y más flexible. Por otro lado, vamos a hablar de Ecopetrol y su accionar fue de la alta gerencia. Fue un número uno, reducir sus costos y mejorar la eficiencia operativa. Número dos, renegociar sus contratos. Y tres, priorizar sus inversiones que fueran rentables. En el capítulo número 3 vamos a ver qué proposición de lineamientos estratégicos y qué análisis comparativos con indicaciones financieros fueron utilizados para estas dos empresas. Número uno, se utilizó la liquidez corriente, que permite pues ver la capacidad de una empresa que tiene para cubrir sus pasivos de corto plazo. Podemos ver que ambas empresas mejoró bastante. También podemos ver la razón rápida que pues permite identificar la liquidez inmediata de la organización. Vemos que en ambas empresas mejoró también bastante. Vamos a ver también el EBITDA que permite identificar la rentabilidad operacional de estas dos empresas. En el caso de Avianca se puede ver que mejoró bastante. Podemos ver
margen neto que refleja la utilidad después de impuestos en estas dos compañías. También podemos ver que en Avianca fue bastante el mejoramiento que tuvo. Y por último, el nivel de endeudamiento que en estas dos empresas, digamos lo que se dieron a la baja. Por último, vamos a ver los lineamientos estratégicos con un base a un análisis financiero en el cual se habla de un fortalecimiento de la gestión contable y financiera, la cual es una estrategia esencial para garantizar la supervisión del desempeño económico, la transparencia operativa y la toma de decisiones estratégicas. También una reestructuración financiera, la cual es una estrategia fundamental para que las empresas en crisis recuperen su estabilidad económica. También tenemos un control de costos fijos, que esta estrategia se basa en el análisis por centro de costos que divide a la empresa en áreas específicas para identificar los procesos con departamentos de mayores gastos. Y por último, tenemos la toma de decisiones estratégicas, la cual permite alinear los objetivos organizacionales apoyándose de análisis y datos históricos para identificar áreas rentables. Por último, vamos a ver las conclusiones, las cuales van a responder cada uno de los objetivos. Y la conclusión número uno, se evidenció que ambas compañías se vieron afectadas por factores externos y estructurales, pero también por decisiones internas que incrementaron su vulnerabilidad. La conclusión número dos, se concluye que las medidas adoptadas estuvieron orientadas a la recuperación de liquidez, la reducción de costos y la reorganización financiera. Y por último, se determinaron cuatro directrices fundamentales, como el fortalecimiento de la gestión contable y financiera, la reestructuración financiera, perdón, el control de costos fijos y la toma de decisiones estratégicas. Por último, vamos a ver el rol de la contaduría pública y el apoyo de la alta gerencia mediante, número uno, la transparencia y la confianza de la información financiera con unos estados financieros que sean confiables. También vamos a ver una evaluación realista de riesgos y pérdidas con los riesgos crediticios y de liquidez. Vamos a ver también una toma de decisiones de la mano del contador ayuda a la alta gerencia con posibles decisiones, con posibles escenarios financieros y una priorización de pagos. Y por último, un control interno y prevención del fraude, ya que básicamente en las crisis pues aumentan los fraudes, se deterioran los controles y pues crece esa presión por ocultar las pérdidas. Digamos lo que la contabilidad es muy importante en el tema del control interno. Y bueno, por último, agradecer al profesor Héctor por la guía de la elaboración de mi ensayo de grado y mi trabajo de grado, la presentación de mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.